En el último video estuvimos viendo el análisis de la tasa interna de retorno, utilizando la metodología del factor de descuento para calcular el valor actual neto y luego con la función buscar objetivo, buscamos la tasa, aquella tasa que descontado los flujos, el valor presente neto fuera cero. En ese caso, determinamos que la tasa interna de retorno de este proyecto es de 22.13. 22.13 utilizado como el modelo y también calculado con la fórmula de Excel. Una vez calculada la tasa interna de retorno, vamos a hacer lo que se llama el análisis de sensibilidad. En ese análisis de sensibilidad vamos a revisar cuáles son aquellas variables que son mucho más sensibles a posibles variaciones tanto positivas o negativas de nuestro proyecto. Para eso tenemos este modelo donde tenemos el análisis de sensibilidad. Vamos a utilizar las variables de ventas mensuales, costo de ventas, gastos fijos, gastos generales, comisiones de venta y costos financieros. Con este modelo vamos a calcular qué tan sensibles son las ventas mensuales. Si las ventas mensuales se logran incrementar hasta un 180%. ¿Y qué pasaría si esas ventas mensuales disminuyen o caen hasta un 10%? La variable que vamos a utilizar en ventas mensuales para analizar el comportamiento que va a tener el valor del proyecto, ya sea mediante el valor económico agregado o el valor presente neto. Para ello vamos a determinar cuáles las ventas mensuales. Ventas mensuales son 102. 102 lo multiplicamos por 110. Aquí le ponemos F4 multiplicado por 110. Enter. Copiamos hasta 180. Y en lo negativo sería 102 multiplicado por el 10%. Con el F4 para que no cambie. Y copiamos. Una vez que tenemos todas las variables, le quitamos la fórmula para poder que nos funcione. La fórmula le damos copiar y pegar como valores. Aquí nos vamos al valor económico agregado, 2.492.000. Seleccionamos las dos columnas y con la opción nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Con este cálculo de tabla de datos nos vamos a la celda de entrada columna y buscamos las ventas mensuales y le damos a aceptar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que vendiendo $102.000 mensuales, nuestro valor presente neto es 2.492.000, tal y como lo tenemos actualmente en el modelo. ¿Qué pasa si en lugar de vender 102 se venden $183.000 mensuales? Ese valor presente neto aumenta casi 4.5%. ¿Y qué pasaría si en lugar de vender 102 solamente se venden $10.000 al mes? Todavía el valor presente neto sigue siendo positivo. Como ven, es una variable que no es muy sensible a posibles cambios que pudiera tener el proyecto, lo cual es positivo porque las ventas pueden caer y aún mantenemos el valor presente neto positivo. Bien, hacemos lo mismo con la siguiente variable, que sería el costo de ventas. Buscamos costo de venta, que es un 40%. Aquí le ponemos el porcentaje, 40%, F4 multiplicado por el 110%. Y en negativo sería el 40% multiplicado por el 10%. Y copiamos.
Aquí dice que el costo de venta es el 40% del total de las ventas, pero ¿qué pasaría si el costo de venta aumenta hasta un 72%? Y disminuyendo, ¿qué pasaría si el costo de venta cae hasta un 4%? Buscamos el mismo valor que queremos comparar, 2.492.000. Le quitamos la fórmula con copiar y pegar como valores. Seleccionamos datos, análisis hipótesis, tabla de datos. La celda de entrada de la columna es costo de venta, aceptar. ¿Qué nos presenta el análisis de sensibilidad? Nos dice que si el costo de venta llega hasta un 72%, el valor presente neto cae a 3 millones de dólares en negativo. E incluso si el costo de venta aumenta hasta un 56%, ya el valor presente neto es negativo. Cuando el costo de venta cae hasta un 4%, ese valor presente neto del proyecto aumenta a 10 millones de dólares. Como vemos, el costo de venta es una variable sensible a la cual hay que revisar, hay que controlar para que no aumente este costo y así mantener el valor del proyecto. La otra variable son gastos fijos mensuales. Nos vamos a los gastos fijos mensuales, que son 13.000 dólares. Hacemos la misma operación, 1326 multiplicado por 110. Copiamos 1326 por el 10%. Le quitamos las fórmulas con copiar, pegar como valores. Buscamos el valor presente. Seleccionamos datos, análisis hipótesis, tabla de datos, celda de entrada en la columna. Listo. Si los gastos fijos mensuales aumentan hasta casi 24.000 dólares, todavía tenemos un valor presente neto positivo, y si estos caen a 1.000 dólares, prácticamente se duplican el valor presente neto o el valor del proyecto. Significa que esta es una variable que no es tan sensible a cambios y que no nos pueden afectar directamente en nuestro proyecto. La siguiente variable son los gastos generales. Buscamos gastos generales sobre venta, que es el 24%. Aquí le ponemos el estilo porcentaje. F4 multiplicado por 110, porcentaje. En el lado negativo, el valor presente neto lo buscamos, le quitamos la fórmula y nos vamos a datos, análisis de datos, tabla de datos, la celda de entrada, que son gastos generales, que es 24%. Aquí vemos que esta variable de gastos generales puede ser sensible a posibles cambios. Si el gasto general es de 24%, aumenta hasta un 38%, ya el valor actual neto del proyecto cae en cifras negativas. Y por otro lado, si los gastos generales disminuyen hasta un 2%, casi que triplica el valor presente neto. Es una variable también que hay que revisar, que hay que controlar bastante, que no aumenten
el porcentaje de los gastos generales con relación a las ventas. La próxima variable es comisión de ventas. Comisión de ventas que es el 5%. 5% multiplicado por 110. Lo hacemos en la parte negativa. Le quitamos la fórmula. Buscamos el valor presente neto. Seleccionamos. Vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y buscamos las comisiones. 5%. La comisión de venta, como vemos, no es sensible a cambios negativos. Podemos aumentar las comisiones en venta hasta un 9% y aún sigue siendo positivo el valor presente neto. La otra variable que podemos analizar es el costo de venta, el costo de nuestro financiamiento, perdón, el costo financiero, que es el costo de nuestro financiamiento, que es la KD, que es el 7%. Multiplicado por 110, se le pone el mismo porcentaje, copiamos, seleccionamos, se le quita la fórmula, buscamos el valor presente neto, seleccionamos, nos vamos a datos, tabla de datos, la columna, el 7% y le damos Enter. Aquí, como vemos, nuestro costo financiero tampoco es sensible a variaciones en la tasa de interés del préstamo. Con esto tenemos que las variables más sensibles son el gasto generales, a los cuales hay que tener mucho cuidado, y el costo de venta. Las otras variables, si bien es cierto, hay que cuidarlas, pero no son tan sensibles a cambios que puedan afectar el valor presente neto del proyecto. Con esto asimismo se pueden hacer otros análisis con otras variables, pero hemos analizado 6 variables diferentes midiendo lo que es el análisis de sensibilidad. Una vez que tenemos el análisis de sensibilidad, vamos a proceder a hacer un análisis del punto de equilibrio. Desde el punto de equilibrio, que cuánto es lo mínimo que debe vender el proyecto para que el valor presente neto sea cero, cuánto es lo mínimo que debe vender para que la generación operativa sea cero, y cuánto es lo mínimo que se debe vender para no ganar ni perder, una utilidad de cero. Veamos entonces el análisis que tenemos que hacer aquí. En ventas proyectadas, buscamos que son 102. Ventas proyectadas, igual cantidad, 102. Y en la tercera variable también 102. Nos vamos al estado de resultados y cambiamos la fórmula. Aquí
hemos multiplicado ventas, el valor que tenemos aquí con el nombre de ventas. Ahora lo vamos a cambiar, que sería los 102 que tenemos acá en este cuadro multiplicado por 12. Es la misma cantidad, pero necesitamos amarrarlo con esta celda para que poder hacer los cálculos. El valor presente neto, acá lo buscamos, son 2.4. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que vender? Lo hacemos con el Excel, con la función buscar objetivo. Nos vamos a datos, buscar objetivo. Aquí nos pregunta definir la celda. ¿Qué celda vamos a definir? El valor presente neto. ¿Con qué valor? Con el valor de 0. Combinando qué celda? 102. Vamos a cancelar aquí. Aquí vemos que tiene una fórmula. Vamos a cambiarle la fórmula para que la opción de datos no funcione. Le quitamos fórmula. Hacemos nuevamente datos. Buscar objetivo. Definir la celda de el valor presente neto con el valor de 0, combinando la celda de ventas proyectadas. Aceptar. Listo. Para poder que el valor presente neto sea 0, se pueden llegar a vender hasta $41.700 mensuales y tenemos un valor presente neto de 0. Sin embargo, cuando vamos a Evita, vamos a ver qué pasa con el Evita. Nos vamos al estado de resultados. Sumamos el Evita de todos los años proyectados. Todavía lo tenemos en $500.000. Y la utilidad neta en 273. Esto quiere decir que con una venta de $41.000, nuestro valor presente neto es 0 y mantenemos un evita y una utilidad neta positiva. Aquí colocamos esta cantidad, le quitamos la fórmula y podemos llegar a la conclusión aquí. Lo mínimo a vender para lograr un valor presente neto de 0 es de $41.710.000. Siendo así, se mantiene un evita de $506.000 y utilidades netas por $273.000. Ahora vamos a calcular cuánto es lo que tenemos que vender mínimo para lograr un evita negativo, en 0, que no sea negativo. Aquí buscamos las ventas proyectadas originales que tenemos, que son 102. Le quitamos la fórmula. Para la utilidad neta, la copiamos también. Nos vamos al estado de resultados y hacemos la fórmula con esta celda por 12. 3768. Hacemos el mismo procedimiento con datos, análisis, hipótesis
Buscar objetivo, definir la celda de levita con valor de 0, combinando las ventas. Aceptar. Aquí está. 32.000 dólares. Lo mínimo que se debe vender para no ganar ni perder en la parte operativa. Sin embargo, vendiendo 32.035, tenemos un valor presente neto en negativo. Hacemos la conclusión. Lo mínimo a vender para lograr una generación operativa acumulada de 0 es de 32.000 dólares. Sin embargo, se cae el valor presente neto a cifras negativas, al igual que las ganancias netas. En este caso, vendiendo 32.350, no se logra perder ni ganar en el EBITDA, en la generación operativa, pero sí el valor presente neto cae a cifras negativas, lo cual no sería recomendable ejecutar el proyecto, y mucho menos con utilidades acumuladas de más de 100.000 dólares en pérdida. La utilidad neta se convierte en pérdida en más de 100.000 dólares. Ahora hacemos lo mismo para la utilidad neta para saber cuánto es lo mínimo que debemos vender para no perder ni ganar. Aquí le cambiamos la fórmula. Nos vamos al estado de resultados. Multiplicamos por 12. El mismo procedimiento: datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda de utilidad neta con el valor de 0, combinando qué celda, las ventas. Y vamos a aceptar. El Excel inmediatamente nos calcula que para no ganar ni perder, vendiendo casi 35.000 dólares, logramos a ese punto de equilibrio. Sin embargo, el valor presente neto quedaría en negativo. Aquí lo copiamos y lo pegamos como valores. Escribimos nuestra conclusión. Para no ganar ni perder, ni perder, se deben hacer ventas mínimo por 35.000. Lo redondeamos, 35.000. Sin embargo, el valor presente neto del proyecto sería negativo. Con ganancias operativas acumuladas de 141.000 dólares.
Como vemos, son dos tipos de puntos de equilibrio. Tenemos un punto de equilibrio operativo o económico, que es el valor presente neto, mientras tenemos puntos de equilibrio contable, que es el EBITDA y la utilidad neta. Con este punto de equilibrio operativo o financiero también, que es lo mismo, determinamos cuánto es lo mínimo que debemos vender y no tenemos pérdidas ni en la parte operativa ni en las utilidades netas. Se hace un análisis desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista contable para determinar cuáles son las cifras mínimas que debemos vender para mantener tanto el valor presente neto en equilibrio, así como las utilidades netas y las utilidades operativas. Con esto finalizamos lo que es la evaluación del proyecto. Sí, luego de todos los pasos que hemos realizado en el modelo, si hacemos un repaso nuevamente, en el estado de resultado vamos a regresar las ventas, lo regresamos a la celda original que teníamos. Aquí están las cifras reales, originales. Es un proyecto que empieza a generar utilidades netas de más de 150.000 desde el primer año y hasta en el año 10 alcanza los $330.000 con activos de 1.2 millones de dólares y un patrimonio de más de 700.000 del primer año. También calculamos o hicimos una tabla de amortización para validar la porción corriente y el largo plazo del financiamiento. Hicimos la evaluación económica y financiera con la metodología del valor presente neto y la metodología del valor económico agregado. Calculamos WACC, el costo promedio ponderado de capital, para compararlo con la tasa interna de retorno, que al final vimos que este es un proyecto que tiene una tasa de 22.13 versus 12.95 como diferencia, que el WACC es 9.18. 9.18 es el costo promedio de los accionistas, de los inversionistas, y genera 22.13. Tiene 12.95% de diferencia. O sea que es un proyecto que fácilmente puede ser ejecutado. Hacemos la salvedad que este caso ha sido desarrollado netamente para fines académicos, para ilustración, para la clase de análisis de proyectos de inversión. No tiene ninguna investigación previa de mercado, ni un análisis de costos y de gastos de una manera científica. Son solamente cifras para ilustrar cómo se desarrolla el modelo de la evaluación de proyectos. Con esto terminamos y hemos repasado el estado de resultado proyectado, hicimos un balance general proyectado, vimos la evaluación por flujo de caja, la evaluación del valor económico agregado, calculamos WACC, TIR, hicimos el análisis de sensibilidad, analizamos 6 variables, vimos 2 de ellas que son más sensibles a cambios que posiblemente se puedan dar en el proyecto, las cuales hay que tener mucho control, mucho cuidado, y revisamos el punto de equilibrio utilizando 3 variables a revisar, que en este caso fue el valor presente neto, la generación operativa o el EBITDA y las utilidades netas. Llegamos a conclusiones, en este caso un proyecto viable económicamente, rentable financieramente, y nuevamente haciendo la salvedad que es únicamente un proyecto para fines académicos. Inclusive el nombre de la empresa del proyecto es para uso académico. No hay nada fundamentado en este proyecto en cuanto a las cifras que se utilizaron, sino es solamente para ilustrar, para enseñar la metodología a utilizar.
Y con esto entonces culminamos la evaluación de la empresa distribuidora Latina S.A. para el proyecto que se desea desarrollar, que en este caso es la instalación de esta empresa dedicada a la distribución de mercancía seca, electrónica y accesorios para el hogar, con una proyección a 10 años y una perpetuidad. Muchas gracias, el profesor Iván Mastino.